La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Eddie Montaz Guerrero. Él es diputado por la provincia de San Cristóbal, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Un joven político en su primera oportunidad en el Congreso de la República. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias, agradecido por compartir con ustedes, agradecido de ustedes y sobre todo esa teleaudiencia que diariamente los escucha. Yo creo que para mí es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes aquí y creo que en casa hay una mamá que es fanática de ustedes y hoy le va a tocar no solamente verlo a ustedes, sino que también a su hijo. ¿Cómo se llama tu mamá? Belkis Guerrero. Doña Belkis, saludo. Un abrazo desde yo creo que no hay un sonido de algún comentarista, periodista temprano, tan particular como el de usted, que uno puede estar de espaldas y si lo escucha ya se da cuenta fácilmente que por ahí vienen hablando de economía con usted, don Ramón. Pero nada, súper agradecido de estar con ustedes, con los que nos están viendo y con lo que las nuevas plataformas digitales nos permiten ver en diferido ya hoy en día, que no solamente tienen que vernos aquí, sino que en cualquier otro momento. Eddie, hay como confusión con lo que se resolvió en el comité político del PLD, porque he visto periodistas que le han dado interpretaciones diferentes. Unos dicen que lo que declaró Mariotti era que no se iba a hacer alianza con los que habían hecho alianza en el pasado con el PRM. Ayer nosotros tuvimos a Dionis Sánchez y nos corrigió, nos dijo, no, es con los que van a hacer alianza ahora. Entonces, tú como miembro del Comité Central, ¿cómo tú interpretas lo que se decidió tras 8 horas de debate o de conversación en el Comité Político? Miren, el Partido de la Liberación Dominicana se ha caracterizado por hacer alianzas. O sea, yo creo que desde el Partido de la Liberación Dominicana oponerse, articular una gran coalición que provoque las victorias electorales, pero no que solamente eso, sino que genere o que proporcione ese gran pacto con las fuerzas políticas para gobernar y hacer avanzar el país, oponerse a eso yo creo que sería contradictorio. Lo que sí se resolutó en el Partido de la Liberación Dominicana tras esas 8 horas de debates es que se creó una comisión integrada por 7 miembros del comité político donde tenían el poder para comenzar ese proceso de escuchar las diferentes fuerzas políticas y articular esa gran alianza. Y eso incluiría la fuerza del pueblo. Le va a otorgar la victoria al compañero Abel Martínez. No hablaron de exclusiones. O sea, si al diálogo, cuando llamas al diálogo, estás abierto a todo. Entonces, lo que sí, que yo estaba ahí al momento de que Charlie dio la rueda de prensa en ese momento, lo que sí escuché fue que él dijo con las fuerzas que no estén aliadas al partido de gobierno. Por tanto, esa comisión ya me parece que en estos días inicia ese proceso de conversación con las diferentes fuerzas interesadas en hacer alianza con el Partido de la Liberación Dominicana de cara a cambiar el rumbo que hoy tenemos en nuestro país. Eddie, esta es tu experiencia primera, ¿verdad?, en el Congreso de la República. ¿Cómo te ha ido? ¿Era como pensaba? ¿Cuáles son los aportes? ¿Cuáles son las frustraciones que le han habido? Mire, lo primero es que desde afuera muchas veces se entiende, y probablemente yo lo pensaba, que en el Congreso no se trabajaba. Muchos no trabajan, espérate. Muchos no trabajan. Que en el Congreso no se trabajaba. Sin embargo, cuando llegas te das cuenta que existe un trabajo constante y un trabajo diario. Regularmente se ven los trabajos en las sesiones. O sea, el común tiene la posibilidad de ver las sesiones, por ejemplo, ahorita a las 10 de la mañana nosotros tenemos una, pero diariamente se hace ese trabajo de comisiones, que son esas comisiones de trabajo donde se estudian esos proyectos de ley, esos proyectos de resolución que posteriormente se conocen en el hemiciclo. Y además que a nosotros como diputados nos toca esa labor de representación, que independientemente del trabajo en el Congreso que se ejecuta, hay un trabajo de representación en el territorio que es muy fuerte. Pero si me preguntasen cosas que cambiar ahí dentro, a mí me parecería, y aunque tendría que aceptarlo, que hay cosas que deberíamos modificar, por ejemplo, temas burocráticos. O sea, ¿cómo es posible que a veces para aprobar un proyecto de ley haya que esperar tanto tiempo, que muchas veces proyectos de leyes o resoluciones que nosotros tenemos que van en pro de desarrollo del país, muchas veces periman, y yo creo que ese
ha sido una de las situaciones que cuando he llegado ahí dentro, pues me he dado cuenta que ha sucedido, que a veces piensas que desde fuera hay muchas cosas que son muy fáciles de lograr, pero son 190 cabezas, 190 diputados que vemos ahí, y construir mayoría ahí dentro, entonces depende de ese enorme consenso. ¿En qué que se genera ahí comisiones tú dentro. estás? Yo estoy en la Comisión de Industria y Comercio, Dominicanos en el Exterior, en la Comisión de Hacienda, también estoy, importante. porque los temas, personalmente, independientemente de que sea abogado, los temas que me apasionan, en los que más me desarrollo, y creo que tengo un apellido que se vincula con eso, Sí. son con los temas vinculados a economía. Ahora, muchas cosas. Lo primero es que no todos los diputados trabajan. De hecho, Pacheco hace poco se regó de que vayan a las sesiones. Específicamente antes de ayer. Ah, entonces no todos van y no todos trabajan, obviamente. Pero qué bueno que asumes ese compromiso. Ahora, ese número de 190 cabezas, ponerse de acuerdo. Es un país de 48.000 kilómetros cuadrados. Todavía estamos en el tercer mundo. Ese Congreso cuesta muchísimo. Tiene un presupuesto altísimo. 190 cabezas no es demasiado para un país como este. Bueno, es en función a la territorialidad, Depende la cómo uno lo distribución de vea, escaños. espérate. O sea, independientemente de todo, yo creo que lo que se trató en ese momento fue lograr una mayor representatividad en los diferentes territorios en función a la cantidad de habitantes que habían en uno o el otro lado. Pero más que un número, a mí lo que sí me importa, o sí me va a importar siempre, es que los 190, independientemente de que seamos gobierno o oposición, nos pongamos de acuerdo por los temas país, porque más que para ganar procesos electorales existe la política está realmente para cambiar vidas. Y ahí vemos 190 representantes que muchas veces, sobre todo los de oposición, porque a veces hacen cualquier otra cosa, menos representar. Miren, yo le diría que independientemente de que hayan escándalos, porque esa es la representación del pueblo, yo le diría que ahí dentro la gran mayoría de los diputados son extraordinarios representantes, aunque hay diferentes hechos o casos que realmente no nos hacen sentir orgullosos. Pero es verdad, pero oye una cosa, Eddie, es verdad que hay diputados que nunca han hablado, ni han abierto la boca, ni hacen nada. Bueno, yo no tengo ese dato, claro. Bueno, pero tú lo ves. No tengo ese dato, claro, pero llevar la anotación de 190, yo creo que no, pero dice la gente, oye, este diputado está aquí y ha hecho algo. En el fondo a mí me gusta decir algo sobre todo las nuevas generaciones. Al final tú eres producto de un proceso electoral. Y no necesariamente, aunque sí la gente cree en un momento determinado por quienes estamos, pero al final tú eres producto de un voto de un día. Entonces, por eso es que se debe crear mucha conciencia ciudadana para saber quiénes nosotros vamos a elegir, quiénes sean nuestros representantes. Porque en el fondo, esta es la democracia y aceptarlo, yo quiero pretender cambiarlo en este momento es yo no ser demócrata, porque en este país hay algo que resaltar. Somos demócratas en este país. En este país hay algo que aquí hay democracia. Nosotros queremos democracia, pero no somos demócratas. Entonces yo creo que... Entonces no tenemos democracia como tal, tenemos algo o débil, como dice... No, en República Dominicana existe una democracia. Sí, en este país existe una democracia. Lo que nosotros tenemos que tratar es que con el paso del tiempo, en la medida en que el país va adquiriendo mayores niveles, entonces que ese voto sea muchísimo más consciente para que esa calidad que tengamos en el Congreso sea distinta. Y también hay otro rol que juegan los partidos políticos que en aras, en un momento determinado, por acumular o por llenarse el caudal electoral lo más que puede, entonces trata de identificar en esos territorios esas figuras que simplemente son populares y probablemente no tienen esos niveles de responsabilidad política que necesita el país para hacerlo avanzar. Vamos a una breve pausa, interesante la exposición de Eddie Montague Herrero. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. En esta ocasión estamos conversando con el licenciado Eddie Montague Herrero. Él es diputado del PLD, miembro del Comité Central también de ese partido y representa a la provincia de San Cristóbal. Justamente una de las provincias más importantes electoralmente hablando. Ahí hay un porcentaje, yo no sé si es un 9, un 7, de todos los votos que para que lleven a los presidentes, y tú me corriges, se consiguen en esa provincia. ¿Cómo está el activismo? ¿Está tranquila San Cristóbal? ¿Está satisfecha? ¿Este gobierno realmente le ha respondido a la gente de San Cristóbal?
Miren, la San Cristóbal es la cuarta provincia de importancia, el cuarto territorio de importancia en materia electoral del país, pero es el segundo, tercero que más le aporta en el Producto Interno Bruto también a la República Dominicana. Yo le diría que San Cristóbal debe de pasar de la cuna de la Constitución a la cuna de los Picassos. De la cuna de la Constitución a la cuna de los Picassos. Y puedo explicarlo. Yo celebré con mucho entusiasmo, que inclusive participé, en que cada 6 de noviembre se dirigía el gabinete. Se está dirigiendo los últimos años el gabinete y se celebra un consejo de gobierno en San Cristóbal el día de la Constitución. Y yo tenía mucha esperanza porque en ese momento, al dirigirse todo un gabinete hacia allá, podríamos tener mayor inversión, mayores resultados en San Cristóbal, porque ahí habían decisiones y promesas que salían que yo aspiraba a que se ejecutaran. En un primer año se prometieron cerca de 2.000 millones de pesos de inversión pública, que lo pude ver en el presupuesto, y se ejecutó cerca de un 24, un 25% de eso. Al año siguiente, mucho más penoso, no fueron simplemente que se prometieron esos 2.000 millones de pesos, sino que en el presupuesto se redujo a cerca de 700 millones de pesos de inversión pública del sector público centralizado para San Cristóbal. Y por eso es que vemos que se dio un primer Picasso para la remodelación del estadio de fútbol Rosendo Sepúlveda, y lamentablemente uno ve que los niños tienen que estar jugando, practicando fútbol en la calle, no se ha terminado. Ese bajo techo que espera un sector bien amplio de San Cristóbal, que es la cancha de los buitres, se dio un primer Picasso y no se ha terminado tampoco un puente peatonal que se ofreció en la 6 de noviembre, que se producen muchísimos accidentes. Celebramos con mucho entusiasmo que allá se dio ese primer Picasso también para la intervención de esa 6 de noviembre, donde contemplaba varios pasos a desnivel que son bien necesitados y la corrección y sobre todo ese mantenimiento que necesitaba esa autopista en ese momento. Y por eso que hemos visto que este deterioro que hemos tenido en la inversión pública en San Cristóbal, y por eso yo le llamo que hemos pasado de la cuna de la Constitución a la cuna de los buenos Picassos, porque realmente yo quisiera que ya comencemos a cortar cintas para las inauguraciones de esas obras que se han prometido. Eddie, ¿cómo está el PLD en San Cristóbal? Miren, el Partido de la Liberación Dominicana hemos tenido transformaciones en estos últimos años, pero cabe bien destacar que en el proceso pasado del 2020, si los resultados en el país fueran como fueron en San Cristóbal, entonces el Partido de la Liberación Dominicana estuviera hoy gobernando, porque nosotros ganamos las principales alcaldías, excepto que perdimos la alcaldía del municipio cabecera por no más que 600 y tanto de votos, pero en la candidatura presidencial en ese momento el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo la victoria en el 2020. Con el paso del tiempo... Pero la senaduría no la ganaron. La senaduría la ganó, fue la alianza de la Fuerza del Pueblo con el Partido Revolucionario Moderno, pero cuando vemos en términos generales los resultados al nivel presidencial, entonces vemos que San Cristóbal obtuvo la mayoría de los votos a nivel presidencial en ese momento. Hemos tenido esa reestructuración que surgió a partir del 2020 y, por ejemplo, en el municipio cabecera, el Partido de la Liberación Dominicana estaba estructurado en 46 espacios, se llaman presidentes de intermedio. Hoy en día tenemos 72 y creciendo, y en eso estamos. Es un partido que está en las calles, independientemente de las situaciones que se han generado, porque no reconocerlo también yo creo que sería un error, pero sí sigue compacto, sigue un partido fuerte y articulando esas candidaturas que posteriormente van a otorgar la victoria del compañero Abel allá el próximo mayo siguiente. ¿Ustedes tienen ya las candidaturas definidas o las precandidaturas en la provincia? En algunos espacios sí, en algunos espacios no. ¿Tú vas a repetir? ¿Vas a intentar repetir? Sí, voy a intentar repetir, aunque prefiero que en este momento me sigan dejando velar por esas situaciones que tiene San Cristóbal, como esos temas de seguridad ciudadana y demás. Pero tenemos la senaduría, hasta ahora el único compañero que está aspirando, y me parece que será ya el candidato oficial del partido, el compañero Demetrio Lluveres, y tenemos dos candidatos importantes en el municipio cabecera por la alcaldía, que es el compañero Oliver Santos y el compañero Nelson Guillén, que aspiro a que, Nelson Guillén. Que otra vez está aspirando. No, hizo una muy buena gestión. Y aspiro a que se pongan de acuerdo rápido, veamos el método que el partido eligió, que sea por encuestas, para ya todos de manera compacta ir tras ellos y otorgar esa victoria de febrero próximo. Qué pena no tener más tiempo, pero Eddie
tuvo un buen debut. Te invitamos pronto porque se nos quedaron algunos temas, especialmente de tipo legislativo y también de tipo político del partido. No, cuando ustedes quieran, hay temas por ahí que es la ley de anticipo, eliminación del anticipo, hay varios proyectos de ley que yo sé que a esta audiencia... Pero ese no vaya, el gobierno dijo que no se puede. Bueno, lo prometió 4 veces en el programa de gobierno. Yo aspiro a que ese martes, que yo voy a solicitar que se introduzca en agenda, y aprovecho para anunciarlo, voy a solicitar que se introduzca en agenda, yo aspiro que a unanimidad votemos que sí, porque si lo prometieron en campaña, yo creo que ahora no pueden oponerse. Tú sabes lo de la guitarra y el violín, ¿no? Y de que una cosa en el terreno de juego y otra cosa en el beliche. Hay otros que dicen de guitarra eléctrica, guitarra acústica y tal. Pero yo aspiro, porque lo repitieron tanto, que yo aspiro que ese préstamo que se le da mensual a tasa cero al gobierno de esas pequeñas y medianas empresas ya no se está haciendo. Me gustó la definición, porque es un préstamo a tasa cero. No, porque al final no es un anticipo de un impuesto, al final es un préstamo a tasa cero que se le otorga al gobierno, y que si tú te atrasas un mes, entonces tienes que pagar mora. Yo creo que no hay una acción más injusta que esa, sobre todo en un contexto donde las ventas han bajado, donde tenemos un proceso inflacionario, donde las tasas han subido, y esa es la mayor lesión que se le puede dar a esos empresarios en este momento. Muy bien, muchísimas gracias, Eddie Montaje Herrero. Nos vamos a comerciales.